Saludo a la población que nos escucha. Fíjense, hay un deber constitucional que tenemos, ¿no? Con respecto a este tema de los salarios mínimos que están establecidos en el artículo 62 de la Constitución Nacional y también en el artículo 172 del Código Laboral. Y el 74 habla efectivamente de la revisión del salario mínimo cada 2 años. Entonces eso hay que cumplirlo. Pero tampoco eso es una cuestión antojadiza de los trabajadores, la necesidad de que se revise el salario mínimo, porque a eso es que está llamada la población a constituir una comisión de salario mínimo que debe ser nombrada por el gobierno, que debe ser tripartita. Participan los empresarios, participan también los trabajadores y finalmente el Ejecutivo define a través de un decreto la recomendación que puede existir en esa comisión de salario mínimo. Pero el salario mínimo obedece ¿a qué? Obedece a que el trabajador con ese salario pueda atender sus necesidades del hogar, no solamente los alimentos, sino todo lo que deriva, ¿no? De esa obligación, el pago, por ejemplo, de energía eléctrica, de vivienda, de agua, de educación, de salud, de transporte. Todo eso, esos elementos deben componer las necesidades de los trabajadores y En, y el en ese salario debe sentido, apuntar a ello. don Es Marco, más, la Constitución habla ¿para de cuándo la se estaría mejora. instalando esta comisión, don Marco? Y para explicarle, en caso de los trabajadores, una vez se instale esa comisión, si ya tienen fecha, ¿qué estarían planteando? ¿Ya hay borradores de qué ustedes como representante del panameño va a presentar en esta comisión que debería ser el ideal de salario mínimo en nuestro país de acuerdo a lo que se desempeñe el profesional? Bueno, los salarios, esa comisión debe hacer precisamente un estudio, un análisis de cuáles son las necesidades que tiene el trabajador en base a lo que he planteado con anterioridad. Y esa comisión debe recomendarle al gobierno Uh -huh. cuál debe ser los nuevos ajustes de salario mínimo que deben imperar en el país. Ajá. Hay una continua conducta de parte de los empresarios del gobierno también de no hacer lo que dice la Constitución Nacional y el Código Laboral, porque efectivamente ese salario mínimo debe apuntar a que el trabajador pueda cubrir sus necesidades del hogar que ya fueron mencionadas. Pero ¿de Sin cuánto embargo, tiene que ser la aspiración de aproximadamente? los empresarios es que no haya ajuste salarial para Ujú. mantener sus márgenes de ganancia. Y allí entonces vemos el problema que hay de la desigualdad, que somos el cuarto país más desigual del mundo. La ministra de Trabajo ya debió mandar, ya debió nombrar la comisión de salario mínimo. Nos preocupa el hecho de que ella esté señalando de que no va a convocar a CONATO ni a CONUSI a esa comisión de salario mínimo y que va a preferir lo que es la Fundación de Trabajo. Con ello, obviamente, viola el artículo 1066 del Código Laboral, porque la representación sindical recae sobre CONATO y CONUSI para efecto de la representación de los trabajadores, no solamente a nivel nacional e internacional. Y así la ministra Pero ha venido entiendo, negándole la participación a CONUSI en distintas instituciones, incluso en la recién conferencia de la OIT, la ministra no aceptó el nombramiento de los representantes de CONUSI ante la OIT, así que fuimos habilitados por los compañeros de la CCA. Hay una serie de instituciones que le corresponde a la representación a CONUSI, pero la ministra, dentro de su conducta de persecución contra, sobre todo Sí, contra sí, Suntra y pero contra estamos hablando, CONUSI, don Marco, a ella no le da la estamos hablando, gana a de ver, cumplir con lo que dice la ley. Lo permítanos que significa que preguntarle, estamos frente don a una Marco. ministra
que tiene una conducta autoritaria y que no respeta la libertad sindical en Panamá. Y esto es Permítanos, don Marco, para preocupante. preguntarle, para poder que sea conocer, porque este es un tema, don Marco, que hoy día creo que es la prioridad del panameño, saber que si en enero del otro año van a recibir un aumento que vaya acorde con las necesidades del hogar, de su vida diaria. Entonces, no vamos a desenfocarnos y vamos a tratar de hacerlo más activo para que usted, como representante de los trabajadores que posiblemente esté en esa mesa representándonos a todos los panameños, tengamos mayor información al respecto. Aún no se tiene una fecha para la instalación de la comisión. ¿Por qué razón CONATO y CONUSI no van a estar? Porque son confederaciones, porque dentro de la fundación hay más organizaciones que podrían llevar consigo un plan estratégico de cuál debería ser el salario de acuerdo a los trabajadores, no de los empresarios. La representación de los trabajadores está claramente definida en el artículo 1066 del Código Laboral. Le corresponde a CONATO y a CONUSI. Si la ministra, dentro de su conducta unilateral violatoria a la ley, nombra a la Fundación de Trabajo o prefiere a la Fundación de Trabajo, está precisamente lo que estamos diciendo, está violando totalmente la ley. Hay que tener presente que los precios no están regulados. Por ende, hay una situación aquí en la que cada vez que aumentan los precios, cada vez los trabajadores tienen menor capacidad de compra y de consumo. Entonces, cuando se hace esta revisión es con la intención y con la idea de mejorar las condiciones y la calidad de vida del trabajador y de su familia. Entonces eso es un elemento fundamental, porque el trabajador cuando va a laborar necesita reponer su fuerza y reponer su energía. Nosotros esperamos que haya una actitud consciente, Sí. no solamente de los empresarios, sino del gobierno, que finalmente el presidente define a través de un decreto cuáles van a ser esos salarios mínimos que debe regir en Panamá. Quiero aprovechar, hay más de 14 millones de dólares que la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, no le ha entregado a las organizaciones sindicales en concepto de educación sindical. Eso afecta la educación de los trabajadores porque la misma permite que los trabajadores podamos defendernos, Porque, podamos Marco, aclarar cuáles son nuestros derechos y estar preparados para defender y para reclamar esos derechos. Y la sí, ministra tiene más de un año que no entrega esos fondos. Eso es preocupante, también es violatorio a la ley. El día lunes sí. va a haber una reunión la ministra está llamando a las centrales obreras para reunirse con ellos el día lunes 18. Sin embargo, no ha llamado a la CONUSI. Entonces, nosotros estamos preocupados porque no se está respetando la libertad sindical, no se está respetando la democracia, porque en un país en donde no se respeta la libertad sindical, no se respeta la democracia. Y no puede haber democracia si no hay libertad sindical. Entonces, aquí no se puede estar persiguiendo constantemente los trabajadores. Hay otro elemento. Aquí menos del 10% de los trabajadores está organizado en sindicatos. Y resulta ser que el Código Laboral establece que hay una responsabilidad del Estado a través del Ministerio de Trabajo organizar o promover sindicatos en empresas donde no los hay y que promover la afiliación a los sindicatos de los trabajadores. Esto no lo está haciendo la ministra, lo que está haciendo es pedir disolución de organizaciones sindicales, lo cual obviamente debilita la fuerza de los trabajadores para reclamar mejores condiciones, no solamente de salario, sino mejorar sus condiciones laborales en cada uno de los centros de trabajo. Estamos preocupados, jamás habíamos sentido tanta persecución sindical como en este gobierno. Lo que escuchamos al presidente, lo que escuchamos a la ministra de Trabajo y lo que está ocurriendo efectivamente con los compañeros del Suntra, con los compañeros educadores, con los compañeros bananeros,
Es decir, que hay toda una persecución para debilitar la fuerza de los trabajadores para que no se pueda reclamar. Los menos de 10% de los trabajadores en este país que estamos organizados, no podemos hacernos cargo de defender lo más del 90% de trabajadores que no están organizados. Debemos organizar los trabajadores para poder tener una mayor defensa de los derechos y también aspirar a una mejor calidad de vida, porque con la fuerza de los trabajadores podemos entonces lograr a través de negociación, a través de lucha, mejorar las condiciones salariales y las condiciones laborales de todos los trabajadores en el país. Que es que ustedes le deben no solamente el 25, sino todo el año 24, ¿no? Correcto, y nosotros no sabemos si la ministra está utilizando esos fondos. ¿Por qué? Porque hay una comisión de educación sindical que establece el decreto 2 del 18 de enero del 2012, que para que ella pueda utilizar esos fondos, la comisión debe reunirse y debe discutir cómo se va a utilizar y cómo se va a repartir entre las distintas organizaciones y además las actividades del Ministerio de Trabajo, cómo eso se va a desarrollar. Nosotros no sabemos si ella está utilizando los fondos, pero ya van más de un año en la que ella no le entrega los fondos de capacitación sindical a las organizaciones y eso está afectando, está debilitando la fuerza de los trabajadores para poder reclamar los derechos que tiene en el Código Laboral, en la Constitución Nacional y también en los convenios internacionales. Y estamos también preocupados porque dice que va a llamar a la Comisión de Educación Sindical, en la cual la CONUSI es parte, y lo que está diciendo es que no va a llamar a la CONUSI. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Claro. La anarquía que existe, y eso realmente es preocupante. Nosotros vamos, aunque la ministra no entregue los recursos para poder ir a la reunión que va a haber de la OIT, que se va a desarrollar en octubre en República Dominicana. Ya estamos preparados con los compañeros de CCA para llevar todas las inquietudes estas que tenemos, porque estamos frente a un gobierno que no respeta la libertad sindical en Panamá. Bueno, Marco Andrade, gracias. Secretario General de la CONUSI, esta central sindical, hablando de lo que debe ser el inicio de la mesa de negociación para establecer el nuevo salario mínimo.